¿Desde dónde pensamos cuando decidimos habitar nuestra propia realidad? El tejido social de Hispanoamérica arrastra fracturas históricas profundas que se manifiestan en crisis de desatención comunitaria, violencia institucional y una marcada pérdida del sentido de pertenencia en las nuevas generaciones. Frente a esta cruda realidad, los programas gubernamentales suelen fracasar de manera sistemática al intentar resolver las problemáticas públicas desde la superficie. Se ignora que no hay estabilidad social si no hay estabilidad individual previa. El objetivo de este reportaje interpretativo es analizar cómo la alienación ideológica, psicológica y tecnológica destruye los lazos colectivos en nuestra región y argumentar por qué la regeneración personal constituye el paso obligatorio para la reconstrucción de la sociedad. A través de una exhaustiva investigación documental enmarcada en el pensamiento crítico latinoamericano y la filosofía de la liberación, este trabajo analiza de forma cruzada el desarrollo de las ideas. Cruzaremos las posturas oficiales del programa respecto al eurocentrismo con las nociones de manipulación de masas de Sigmund Freud, los aparatos ideológicos de Estado de Luis Althusser y la fragmentación cibernética de Donna Haraway. Con ello, demostraremos que el reconocimiento del nosotros y la salvaguarda de la diversidad cultural exigen un profundo despertar ético individual que rescate al ser humano del aislamiento sistémico. Las fracturas de origen y la sumisión del sujeto masa en la región. Para comprender cómo se arraigó la dependencia intelectual y la falta de cohesión en las comunidades hispanoamericanas, es necesario revisar sus antecedentes históricos. El investigador oficial de nuestro programa, Roberto Mora Martínez, advierte que nuestras instituciones arrastran contradicciones estructurales complejas desde la época colonial. Al intentar imponer de forma violenta las lógicas de la Ilustración europea en una realidad mestiza e indígena, se generó una fractura de identidad originaria. Nos enseñaron desde las aulas a mirar lo propio con recelo y atraso, y lo ajeno con una admiración ciega e incuestionable. Esta herida colonial en el pensamiento conecta con el diagnóstico psicológico de Sigmund Freud en su obra Psicología de las masas y análisis del yo, donde afirma categóricamente que la masa es un rebaño obediente que nunca podría vivir sin señor. Hispanoamérica ha padecido históricamente esta sed instintiva de subordinación, traduciéndose en fenómenos como el caudillismo o el mesianismo político. Al ceder la voluntad individual a un líder o modelo ajeno, el ser humano se incapacita para elegir su recurso más poderoso, la colectividad consciente y organizada. De este modo, la regeneración del tejido social requiere diagnosticar esta sumisión para transitar de una masa pasiva y obediente a una comunidad de sujetos con pensamiento propio. La subordinación de las colectividades no es un hecho fortuito, sino una estructura reproducida a través del tiempo por el sistema dominante. Luis Althusser entrega una distinción clave al separar los aparatos represivos, basados en la violencia física, de los aparatos ideológicos de Estado, los cuales operan esencialmente con base en la ideología, tales como la escuela y los medios masivos. La función primordial de estos aparatos es predestinarnos a la reproducción de las relaciones de producción, es decir, las relaciones de explotación capitalista. En nuestra región, estos aparatos operan introyectando el individualismo feroz, convenciendo al ciudadano de que el éxito es puramente personal y de que el inconsciente y la ideología son eternos e inmutables. Frente a este control invisible que pulveriza el sentido de comunidad, la tradición intelectual de la región antepone la categoría del nosotros. Leopoldo Sea, en su obra fundamental América como conciencia, argumenta que el ser latinoamericano ha vivido alienado al intentar asimilar identidades extranjeras, lo que alimentó un profundo complejo de inferioridad. La respuesta ante los aparatos ideológicos de Estado exige lo que Sea denomina una profunda toma de conciencia histórica. Construir el nosotros
implica asumir nuestro pasado colonial y nuestras crisis sin vergüenza, convirtiendo el contexto local en el punto de partida único para romper las cadenas de la explotación intelectual y recuperar las redes de apoyo comunitario que solucionen nuestras necesidades reales. El sujeto fragmentado en la era digital, Dussel, Haraway y la descolonización cultural. En el escenario post-pandemia actual, la dominación intelectual y la desintegración social han encontrado en las plataformas digitales su herramienta más sofisticada. En su conferencia magistral, La descolonización cultural, el doctor Enrique Dussel advierte que en pleno siglo XXI, el colonialismo opera de forma invisible a través de la pedagogía y el consumo cultural eurocéntrico. Descolonizar la mente exige descentrar el saber occidental para escuchar las voces marginadas de la alteridad. Sin embargo, la mediación tecnológica actual obstaculiza este diálogo. Donna Haraway desglosa con precisión esta problemática al construir el concepto de cyborg, definiéndolo como ese ser integrado por tantas partes, redes sistemáticas y tecnologías que termina por perderse a sí mismo entre sus propios avatares y masas virtuales. El cyborg hispanoamericano habita en una paradoja. Se encuentra hiperconectado digitalmente, pero desvinculado de su entorno material inmediato. Las tecnologías operan como los nuevos aparatos ideológicos de Estado del capitalismo digital, alienando al estudiante y diluyendo su empatía. Al refugiarse en el individualismo de las pantallas, los jóvenes pierden hábitos de estudio colectivos y el interés por involucrarse en centros comunitarios o redes de apoyo solidarias. Por lo tanto, el diagnóstico de Dussel se vuelve urgente. La descolonización cultural no es solo una postura académica, sino un acto de resistencia frente a la deshumanización tecnológica de Haraway, que exige recuperar al sujeto de carne y hueso frente a la dispersión virtual. A partir de la investigación documental realizada, se concluye de forma crítica que la reconstrucción del tejido social en Hispanoamérica no se logrará mediante asistencialismos económicos o decretos institucionales. La verdadera emancipación comunitaria es un proceso que inicia en la conciencia ética del individuo. Los límites de la eficacia de cualquier transformación cultural e institucional supondrán siempre los límites de la educabilidad y la regeneración personal del ser humano. Sostengo que las universidades y comunidades deben educar a las nuevas generaciones bajo una alta estimación del pensamiento crítico, la salud mental y el tiempo común. Debemos desmantelar de forma individual el condicionamiento ideológico que nos convierte en un rebaño obediente o en cyborgs fragmentados y desinteresados de su entorno. El verdadero despertar del nosotros y el ejercicio pleno del derecho a la diversidad cultural comenzarán cuando el ser humano asuma la regeneración personal como su más preciado patrimonio, uniendo su voluntad al servicio de una colectividad organizada, digna y soberana de sus propias ideas.